Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes. Vamos ahora a hablar un poco del expresionismo. Por cierto, estamos en este 2005 celebrando los 100 años de la creación del grupo El Puente. O sea que es muy propicio hablar del expresionismo justamente en el 2005. Y empezaré leyendo una cita de Hermann Bahr, que escribió un libro que se titula justamente Expresionismo, que fue publicado en 1916 y que se considera como el primer gran esfuerzo de síntesis y de aclaración de lo que significa expresionismo, porque no es un término tan claro y todavía yo no creo que podamos hablar sin equívocos de lo que significa expresionismo. Lo digo francamente después de leer muchísimas de las cosas que se han escrito al respecto e incluso de estar haciendo un libro sobre el expresionismo. Hermann Bahr dice lo siguiente: el hombre clama por su espíritu. Toda esa época se convierte en un único y urgente clamor. Y el arte clama también en las profundas tinieblas, clama pidiendo ayuda, clama por el espíritu. Eso es el expresionismo. Desde luego esta cosa del espíritu que ya hemos estado hablando frente al materialismo destructivo y nihilista, pues está aquí presente en las palabras de Hermann Bahr. Es decir, recuperar una dimensión espiritual que puede ser secular o puede ser esotérica, pero que finalmente tiene por referente polémico al materialismo imperante, destructivo, que está asolando el mundo europeo en ese momento. Ahora, es difícil la definición de expresionismo. Muchos lo usan con una ligereza que a mí me aterra. Es decir, el expresionismo en realidad es un concepto tardío, surgido circunstancialmente en la segunda mitad del siglo XIX y actualizado en los inicios del siglo XX. Primero y anecdóticamente, recibe bautismo por medio del pintor francés Auguste Hervé, con motivo de 8 obras de corte académico por él realizadas y expuestas en el Salón de los Independientes de París en 1901, a las que tituló así expresionismos. Pero realmente las obras de este artista secundario, por lo demás, poco o nada tienen que ver con lo que luego ya va a ser conocido como expresionismo, por tanto es circunstancial y anecdótico. El término reaparece tanto en una exposición de la Asociación Berlinesa de abril de 1911, consagrada al impresionismo y a la pintura francesa de vanguardia, o a la pintura expresionista. Entonces aquí el expresionismo aparece como algo confrontado al impresionismo. Y se habla entonces de una diferencia entre impresionismo y expresionismo. Pero si vemos los nombres que están en el expresionismo, pues vemos a Dufy, o vemos a Braque, o vemos a Picasso. Y por tanto vemos a muchos nombres que luego no serán considerados propiamente expresionistas, pero que aquí son los que se han desmarcado del impresionismo, los que han hecho la crítica al impresionismo, los que han creado el arte nuevo, las vanguardias. También aparece en una exposición organizada por Herbert Waldin en la galería de su propiedad, que es Tormenta y Lucha, con fecha del 12 de marzo de 1912. Vale advertir que a los críticos y artistas franceses el término les tiene absolutamente sin cuidado. No es algo que les preocupe mucho, los inquiete y les quite el sueño el concepto de expresionismo. Pero en cambio, a la intelectualidad alemana sí se ve sacudida por este concepto. Y ahí que el concepto de expresionismo empiece a ser usado para hablar de las vanguardias alemanas. E incluso en 1914 se empieza a hablar del expresionismo como el arte que expresa la necesidad metafísica del pueblo alemán. Y ya de modo destacado, ya en esta germanización del término, está este texto de Hermann Bahr de 1916, del cual tenemos traducción en español, que se titula Expresionismo, y donde queda claramente manifiesto esta asignación a lo alemán y, si se quiere, a lo nórdico. Pero basta fijarse en algunos artistas reputados como expresionistas,
por ejemplo, Kandinsky, ¿no?, del que hablamos el programa anterior, Jablonski, Klee, Sutin, Kufka, Brannik, Rual, o en los llamados precursores, Gauguin, Van Gogh, Ensurimun, Strindberg y Jarry, para desmentir la alemanidad del movimiento, pues ninguno es alemán, curiosamente. Más preciso sería entonces nórdico, en general, más que precisamente lo propiamente alemán. Porque si algo predomina en estos artistas expresionistas es justamente su internacionalidad. Son artistas de todas las nacionalidades. Y el que todos ellos lo que intentan hacer es dar a conocer el arte de vanguardia en cualquiera de sus manifestaciones. Pero son ellos artistas libres, artistas personales, de una individualidad creativa excepcional en algunos casos, como es el caso Kandinsky-Klee, uno suizo y el otro pues ruso. No obstante todas estas cosas que estoy diciendo, se le va a ir identificando con lo alemán. Y el expresionismo será un movimiento, ya bajo esta connotación, que abarque muchos campos del arte. La pintura, la arquitectura, la poesía, el teatro, el cine, e inclusive la filosofía. Se hablará de una filosofía expresionista. Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, podrían ser, incluso hay quien incluye a Husserl. Y hay libros que hablan de la relación entre fenomenología y expresionismo. También se lo usa a veces arbitrariamente para definir una línea artística metahistórica que abarca toda aquella obra de arte en que tanto en el ayer como en el hoy pueda detectarse un predominio de emociones existenciales primarias e irracionales, o de sentimientos espontáneos y extremos que alcanzan concreción mediante deformaciones formales que poco o nada tienen que ver con la poética de lo bello. Todo aquello que es deformado, que se sale de la poética de lo bello, de la poética de los equilibrios racionales, pues será entonces identificado como expresionista. Y no es de extrañar que en esta línea de interpretación expresionistas sean Grunewald, el Bosco, Bruegel, el Greco, Goya, Dumier, una línea de artistas leídos desde el presente y del descubrimiento del concepto de expresionismo, sean incluidos en sus filas. Aún aceptando pues ya la circunscripción alemana del movimiento, de todos modos cabe hablar de expresionismos, porque finalmente una cosa es el grupo El Puente y otra cosa es el grupo El Jinete Azul y otro los expresionistas de la nueva objetividad. En realidad poco o nada tienen que ver entre sí en términos constructivo-plásticos, aunque sí hay algo en común en los tres movimientos, que eso es lo que yo quisiera resaltar aquí, ¿no? Unas ciertas, llamémosle, señas de identidad. La primera es la negativa a aceptar el mundo tal cual, es decir, el mundo histórico tal cual. El expresionismo es un movimiento de protesta, o los expresionistas protestan con el estado actual de cosas circundantes. Están contra el naturalismo, están contra el positivismo, están contra el academicismo, están precisamente contra el impresionismo por considerarlo un movimiento plástico positivo, positivista, de adecuación al mundo y poco crítico. Están contra la razón instrumental, están contra la modernidad tecnocientífica, están contra la civilización galopante, están contra la metafísica del progreso, están contra la desmemoria de la historia presente, encallada solo en términos de futuro. Y, de alguna manera también, paralelamente con esto, hay un expresionismo, una búsqueda del originario, ya sea metafísicamente o en la primitividad, y esta relación de lo moderno y lo primitivo es una relación clave en todo el arte del siglo XX, puesto que no se entendería a las vanguardias y a todo lo que pasa en el siglo XX sin la referencia a lo primitivo. Occidente ha estado más cerca de lo pregriego que el siglo XX, que el mundo contemporáneo. Y hay una exposición que se hizo en el Metropolitan de Nueva York sobre eso que muchos han criticado. A mí me parece fue excepcional. Y ojalá se hicieran muchas exposiciones de ese tipo, donde precisamente se trata de poner esta referencia. Hay los que critican el mundo urbano, los que piensan que el mundo urbano ha desarraigado a los hombres, ¿no? Y hay los que no solo toman posiciones de protesta aislada, individual o en pequeños grupos, sino como el grupo de la nueva objetividad, que se inserta en la práctica revolucionaria, en los movimientos socialistas, en la crítica socialista de la realidad burguesa.
Por tanto, si bien distan de formar filas dentro de un programa unificado, coinciden en eso. El mundo es un mundo destructivo y siniestro que cabe denunciar, o dicho de otra manera, en el momento en que los representantes de los poderes en turno celebran los tiempos nuevos, los expresionistas hablan de catástrofe apocalíptica, de caos, de fractura social, posición inconformista de todos los expresionistas que cuestiona el carácter afirmativo de la cultura y, en consecuencia, forma parte de una estética del rechazo enfrentada a los sistemas de dominio, incluidas las instituciones injustas y opresivas, junto con las formas de saber y de vida masificantes que imperan por doquier. Los expresionistas piensan, por lo demás, que así como el mundo antiguo se encontraba poseído por una sensación de terror cósmico propiciada por la naturaleza, el terror moderno responde al carácter destructivo de las fuerzas levantadas supuestamente para liberar a los hombres de la miseria, la autodestrucción y el dolor ancestral. Esto es interesante y quizá esto explique por qué esa cercanía entre lo primitivo y lo contemporáneo. Porque los expresionistas detectan que precisamente nosotros también vivimos bajo una sensación de presagio apocalíptico. Vivimos en el filo de la navaja, en la tablita. Estamos siempre esperando el advenimiento de un movimiento final. Recordemos que en esa época se habla de los últimos días de la humanidad, de la decadencia de Europa, del fin de la civilización. Hay unas premoniciones catastrofistas que se van a cumplir pronto con las guerras y con todo lo que va a suceder en Europa, los millones de muertos. Pero esa hora ya no es el cosmos el que aterra, ya no es la naturaleza la que genera pánico y miedo, sino lo que nosotros mismos hemos creado. Nuestros propios poderes civilizatorios son los que nos oprimen y se levantan ante nosotros como monstruos que pueden destruirnos. De allí que los expresionistas vivan en perpetuo estado de angustia y desesperación, presas de un escepticismo radical frente a las posibilidades de la modernidad. Presiente, repito, que todo se derrumba a su alrededor y de momento no hay fuerzas capaces de evitarlo. Padecen, en suma, el peso opresivo y extrañado de una historia que avanza fatalmente, dejando tras sus espaldas ruinas y cadáveres, como ya decía bien el lúcido pensador, muerto prematuramente, suicidado, Walter Benjamin. Afirmación y ocaso de la modernidad, patente en obras en que encampea el ser para la muerte, el silencio, el grito, todo entre sombras y luces, sin faltar nunca la sensación de desarraigo, de que ya no habitamos en la tierra, de que somos extraños en esta tierra. Y ahí la vuelta de, por ejemplo, el grupo El Puente, justamente a formas de tipo de comunidad, se van a los pueblos, viven como primitivos, se bañan desnudos en el agua, tratan de establecer relaciones espontáneas entre ellos y con la naturaleza. Es decir, hay una especie de retorno a la premodernidad como salvación, que finalmente no deja de ser una ilusión, pero que marca mucho la estética del grupo El Puente, donde vemos esa vida que nos recuerda mucho las cosas de Gauguin, de una especie de primitividad instaurada en el propio corazón de la civilización europea, ¿no? Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. Justamente esta redención o reivindicación de esto que se llama lo primitivo, que en realidad son formas de vivencia, aparecen como más radicales, más profundas, más cósmicas, pues sí atraerá mucho a los expresionistas. Pero también habrá posiciones visionarias, visiones de futuro, de un mundo reconciliado, de un mundo que ha superado justamente el estado de destrucción, de destructividad en que se encuentran los hombres modernos. Hay también entre los expresionistas una denuncia de la masificación y de la trivialización de la vida.
un deseo y una puesta en juego de la defensa de la individualidad soberana, insobornable, ¿no? Entregándose en cuerpo y alma justamente a la defensa de sus proyectos creativos, de sus obras y de su propia vida. Esto nos vuelve otra vez, repito algo que he dicho a lo largo de estos programas, a esta modernidad de contrapelo de la modernidad institucional, ¿no? En pocas palabras, el paisaje vital del expresionismo corresponde a una sociedad fracturada, ¿no? Fractura sobredeterminada, en el caso del ámbito nórdico alemán, por lo nocturno y la bruma, en donde difícilmente cabe el sosiego, lo acabado, la mesura o el canto al cisne blanco. Ya que si en algo se repara en la enfermedad y decadencia que asola el mundo europeo, y especialmente se piensa en el mundo alemán. Hay que buscar una salida. Y así, mientras el expresionismo mesiánico opta por plantear el sentido de las relaciones de los hombres entre sí con la naturaleza, y de ser ello posible, el ser último, metafísico y absoluto, que esta es la posición del grupo justamente del jinete azul, que se esconde tras los datos de la realidad, el expresionismo revolucionario no cree en esa salida espiritual trascendente, en esa recurrencia a esa dimensión absoluta, y cree que lo que hay que hacer es la crítica de las armas, la lucha y derribar a los opresores, ya que el estado de desasosiego y el fracaso de la modernidad tiene nombres propios, tiene protagonistas que justamente hay que eliminar. O sea que el expresionismo en general no es para nada, ni siquiera en gente como Paul Klee o como Kandinsky o como Jablonski, como pudiera pensarse, un movimiento remitido a problemas estrictamente formales, como sucede en París, sino precisamente a problemas que incluyen la muerte de Dios, la exclusión de la naturaleza, la devastación del mundo, el desgarramiento existencial, la deshumanización y violencia sin fin, la ruptura de una vida auténtica y comunitaria. Esto creo que se podría recoger, ¿no?, en lo que es la propuesta programática del Grupo El Puente de Kirchner, que es el artista más importante. Realmente, como artista, es el único artista, creo yo, que sobrevive del Grupo El Puente. Generalmente, si bien su programa y su crítica a la modernidad, con todo y la ingenuidad que creo que tiene, puede ser válida, las obras distan mucho de estar a la altura de esa protesta, y distan mucho porque justamente hay esa ausencia de problematizaciones formales. Sí hay el uso de la xilografía, el uso de formas primitivas, etcétera, pero en gran parte no rebasan lo que ya nos había dejado como herencia de Gauguin. En cambio, Kirchner sí es más polivalente y más inquieto y más lector y más conocedor y más atento a las revoluciones, llamémosle, que ocurren en París. Pero dice así, esto que es la propuesta programática del Puente, dice: animados por la fe en una nueva generación de creadores y amantes del arte, llamamos a la juventud, y como jóvenes que representan en sí el futuro, queremos conquistar la libertad de acción y de vida frente a las viejas fuerzas tan difíciles de extirpar. Y ese es el problema, tan difíciles de extirpar. Ellos ya ven las enormes dificultades que ofrece la transformación del mundo, ya que los poderes que oprimen justamente han llegado a tener un carácter de poder, un poder tal, en donde se empieza a ver la historia de la reproducción de los poderes acrecentada como una fatalidad que justamente sume en el pesimismo. Pero hablemos un poco de lo que serían las propuestas formales del Puente, ¿no? Yo creo que en 1910 algunos artistas del Puente tratan de darle un giro a sus propuestas. Y creo que ese giro tiene influencia francesa. Empiezan a darse cuenta justamente de la importancia que es reconocer y leer y hacerse de ciertas propuestas surgidas justamente en manos sobre todo del Picasso negro, de la etapa negra y de la más que de la cubista, de la etapa llamamos precubista, y del fauvismo francés, ¿no? Matisse, pero más bien Matisse y Derain, ¿no? Se dan cuenta de que París, mal que les pese, tiene la última palabra en lo que corresponde a las revoluciones formales y a la creación de lo que propiamente podemos identificar como pintura moderna.
Y quiero decir aquí que el Grupo El Puente se confina a la pintura. Por tanto, otro tipo de experiencias no están en su horizonte visual. También considerarán o tomarán en cuenta y se informarán sobre la dinámica futurista. Y siguen recreando lo que les da origen y lo que serían, junto con estas aportaciones formales, siguen recreando con mayor fuerza si cabe, pero con una mayor polivalencia, la tradición gráfico tardo-medieval propiamente alemana, la xilografía en primer lugar, cuya textura sin decantar y el contorno duro, quebrado y angular que caracteriza a estas formas, encuentra prolongación en la pintura. O sea, la xilografía, las sugerencias xilográficas, textura en bruto, contorno duro, quebrado, se lleva a la pintura. Este estado en bruto de las obras no es casual, es justamente dar cuenta de ese retorno a lo elemental, de esa cosa no tan terminada, no tan acabada, no tan refinada, sino dar formas que encarnen la espontaneidad de la vida y que muestre, ¿no? Esas formas tienen que mostrar ese azar, ese carácter primario que los artistas del Puente tratan de mostrar. Comparten también, aunque no de modo radical, no acaban de ser radicales al respecto, pero sí la ruptura con la composición perspectivística literal y con el color representativo. De ahí viene ya lo del fauvismo y de ahí viene desde luego la cosa de Gauguin. La acogida de experiencias artísticas no propiamente occidentales, no solo lo pasado alemán o el pasado europeo, sino justamente lo primitivo. Ponen énfasis en el plano de superficie del cuadro, rechazan el orden renacentista y le dan un mentis a la poética de lo bello. No es lo bello justamente lo que da a definir a los expresionistas, como habíamos dicho, ¿no? Es decir, lo propio, lo que podría ser el resumen de todo esto, sería un estilo lineal y pictórico a la vez, donde no se pierden los contornos, donde se sigue trabajando con la línea, donde el dibujo es primordial, pero la fuerza expresiva del color coexiste con esta linealidad e incluso expresa en última instancia lo que sería la radicalidad expresiva. Hablamos de un dibujo enérgico y convulsionado, ¿no? Y de un color instintivo, dentro de composiciones pobladas de formas descompuestas y fragmentadas que dan la impresión de algo en bruto, inestable, en donde el regusto gótico a veces está ahí presente, ¿no? Intentan, pues, en suma, hacer una pintura sin corregir, de impulsos desatados, que en el caso de requerir el apoyo de la figura, se vale de modelos no profesionales que al desconocer las poses académicas permiten mayor libertad en el tratamiento de los cuerpos. Esto de la ruptura con los modelos profesionales, pues habíamos visto que ya lo había hecho Degas, ¿no? Y en general todos aquellos que estaban en desacuerdo con el academicismo, puesto que las poses académicas reproducen modelos a priori, ¿no? De la estatuaria clásica o de ciertas posicionalidades del arte canónico que impiden captar a los cuerpos en su espontaneidad, en su vitalidad, en su imposibilidad de ser diseñadas desde afuera de los propios cuerpos por modelos a priori ideales o racionales. O sea que esta prescindencia de los modelos, yo todavía veo aquí a muchos que dicen vamos a dibujar y empiezan a poner, todavía hoy en algunas escuelas de México y algunos pintores que la verdad digo qué barbaridad, siguen con el modelito y con las poses clásicas haciendo dibujitos y dicen que están haciendo clases de dibujo. Pues yo diría, bueno, pues con su pan se lo coman. Esto es lo que habría que señalar en relación al Grupo El Puente. Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte @radioeducacion.edu.mx. Más importante desde el punto de vista artístico, más inquietador, más creativo, es el grupo del Jinete Azul. Sobre todo, pues Kandinsky, del cual ya hemos hablado, y Paul Klee, del cual diremos algo. Este grupo sí es un grupo que, aún compartiendo muchas de las cosas que hemos estado señalando, tiene siempre presente
lo que es la especificidad del arte moderno y la necesidad de revolucionar la plástica. Jinete Azul es un grupo fundado en Múnich en 1911 por básicamente Kandinsky y Frank Marc. Le pusieron Jinete Azul, dicen, a los dos nos gustaba el azul, a Marc para los caballos, a mí para los jinetes, entonces el nombre salió por sí mismo, el Jinete Azul. Y hay un cuadro de Kandinsky de 1903 que se titula así, el Jinete Azul. Y el almanaque que se publica en 1912, pues ahí está contenido todo el ideario del Jinete Azul. Es imposible resumirlo aquí, no es un lugar para resumir todo lo que hay ahí, ¿no? Escriben músicos, gente de teatro, gente de las artes plásticas, de Schoenberg entre ellos, ¿no? Que también participa con ellos y que muestra, ¿no? Las inquietudes que nosotros hemos ido señalando como propias del expresionismo, ¿no? El rechazo al impresionismo, la búsqueda del lado espiritual absoluto de las cosas, la música interior de las formas, la relación entre pintura y música, la relación entre las artes. Tengan en cuenta que una de las cosas que podríamos achacar al expresionismo, pues la música tonal de Schoenberg, ¿no? La creación de una nueva cultura espiritual, redescubrir las manifestaciones del alma primitiva, un retorno a la mística, a lo místico, a la trascendencia, a lo cósmico, la búsqueda de lo absoluto, la primordialidad de la necesidad interior en la creación del arte, es decir, el arte surge como necesidad interior, la comprensión de la geometría desde un punto de vista existencial y no tecnocientífico, y en eso va a tener mucha influencia el libro de Boehringer titulado Abstracción y Empatía. Y es la única traducción que hay. A mí me extraña mucho un libro tan importante como ese que no haya sido retraducido. Aquí el Fondo de Cultura lo tradujo como Abstracción y Naturaleza, y ya el título pues evidentemente no corresponde porque no se trata de abstracción y naturaleza, es una abstracción y empatía, o si se quiere, abstracción y proyección sentimental. Y ahí justamente Boehringer mostrará como el origen de la geometría, de la abstracción, el origen del abstracto es la angustia cósmica. No es un origen, el origen del número o el origen de la matemática o el origen del abstracto. No es un origen para tener un orden de dominio de la naturaleza, sino para tener un orden de solidez, eso sí, en el cual aferrarse, de consistencia, de formas absolutas, en el cual aferrarse justamente para contrarrestar la angustia sentida. Es entonces un orden que tiene que ver con una experiencia existencial, que es la experiencia del hombre primitivo ante una naturaleza que lo desborda y se le impone y lo aterra. Es como la abstracción es un atenuante, ¿no?, frente a ello. Esto queda, por ejemplo, Paul Klee lo dirá muy bien. Él dirá que su pintura, cuando él dice, le preguntan sobre el arte abstracto, dirá esta frase en sus diarios, ¿no? Cuanto más espantoso es el mundo como hoy precisamente, tanto más abstracto el arte, mientras que un mundo feliz crearía un arte terrenal. O sea que Paul Klee hablará, ¿no?, de esta relación de angustia, de su arte como algo que responde a esta angustia, pero ahora a esta angustia actual. Y hablamos de un artista que justamente revive formas del neolítico, formas de la primitividad más alejada de nuestro tiempo, formas muy primarias, muy elementales, que recurre a la pictografía, a la criptografía, que es un artista que se basa en pequeños formatos y que, bueno, quizá podríamos hablar un poquito más de él la próxima vez, donde entraremos ya al final de las vanguardias a hablar de el dadaísmo y el surrealismo. Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros Expresionismo, una revolución artística alemana, de E. Dietmar. El fauvismo, de J. Elderfield. Impresionismo y expresionismo, de W. Falk. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del arte contemporáneo.
Territorios del arte contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.